¿Alguna vez has atravesado un momento en el que sientes que Dios te ha abandonado? Un tiempo en el que las puertas se cierran, las oraciones parecen no tener respuesta y el silencio se vuelve un peso insoportable en el alma. Rezas, esperas, intentas mantener la fe, pero en lo más profundo de tu corazón nace una duda dolorosa que susurra: Dios me ha fallado. Si alguna vez te has sentido así, perdido en la oscuridad, esta historia es para ti. Porque te recordará una verdad eterna: Dios nunca falla en los momentos difíciles. Antes de sumergirnos en este relato de fe y perseverancia, si este mensaje resuena en tu espíritu, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Al presionar el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a compartir esta luz con más personas que puedan necesitarla. Que este simple gesto sea una ofrenda y que la bendición de este mensaje se multiplique en tu vida y en la de quienes te rodean. Que la paz del Señor te acompañe mientras escuchas. Había una vez un pequeño pueblo, un pueblito cunado entre colinas de un verde profundo, donde el viento soplaba con una calma reverente, como si respetara la paz del lugar. Las casas eran sencillas, de paredes blancas y techos de teja, y un camino de tierra lo cruzaba todo, marcado por las huellas de generaciones de gente humilde. Abajo, en el valle, un río corría sin cesar, su murmullo era un consejo constante: no te detengas. Sigue adelante. En ese pueblo vivía un hombre llamado Thomas Hahn. No era rico ni famoso, pero poseía algo que para él valía más que todo el oro del mundo: la certeza de que su vida tenía un propósito. Thomas era carpintero. Trabajaba la madera con la devoción de quien conversa con el tiempo, conocía el alma de cada tabla, el aroma de cada árbol. Se despertaba antes del alba, cuando el cielo era todavía un lienzo oscuro salpicado de estrellas. Se lavaba el rostro con agua fría, ponía una mano sobre su pecho para sentir la fuerza de su corazón y salía a su pequeño taller. Y allí, antes de que el martillo golpeara por primera vez, elevaba una oración breve y humilde: Señor, guía mis manos hoy. La vida de Thomas era así. Sencilla, predecible y, en cierto modo, segura. Hasta que un día, como una tormenta que llega sin aviso, todo comenzó a cambiar. Empezó como un rumor en la plaza del pueblo. Un comerciante forastero hablaba de nuevos tiempos, de oportunidades en la gran ciudad que crecía sin parar. Decía que se necesitaban muebles, puertas, ventanas, y que un hombre con manos hábiles como las de Thomas podría ganar más de lo que jamás había soñado. Thomas escuchaba con el corazón dividido. Una parte de él se llenaba de emoción, la otra, de un miedo silencioso que casi nadie conocía: el miedo a soñar demasiado alto y caer. Días después, un hombre del pueblo que había ido a la ciudad regresó derrotado, con los hombros caídos y la mirada perdida. Contó historias de una ciudad cruel, de una competencia feroz donde nadie esperaba a nadie. A veces, dijo, uno sale a buscar pan y solo encuentra piedras. El miedo se extendió por el pueblo más rápido que cualquier esperanza. No vale la pena, decían. Quédate donde estás seguro. Thomas asentía por fuera, pero por dentro, su alma estaba inquieta. No era ambición, sino la extraña sensación de que estaba destinado a algo más que solo sobrevivir. Pero esa inquietud venía acompañada de duda, y la duda es como la niebla: no te derriba, pero te impide ver el siguiente paso. Una mañana, mientras trabajaba, el martillo resbaló y golpeó su dedo. El dolor fue agudo, pero fue más que eso. Fue como si toda la frustración de su vida lo hubiera golpeado en ese instante. Dejó caer las herramientas y susurró al viento: ¿qué estoy haciendo, Señor? Ese mismo día, recibió una carta. Algo inusual en el pueblo. Era de un viejo conocido de su familia en la ciudad, dueño de un taller, que necesitaba a alguien de confianza, alguien con buenas manos. Le ofrecía una oportunidad.
Una oportunidad real. Tomás sostuvo la carta sintiendo que era una puerta a un mundo nuevo, pero el miedo regresó con toda su fuerza. El miedo a fracasar, a decepcionarse, a haber malinterpretado las señales de Dios. Esa noche, caminó hasta la orilla del río. Se arrodilló y, con la voz quebrada, oró: Dios mío, no quiero ser ingrato. No quiero perseguir cosas vacías, pero tampoco quiero vivir enterrando lo que pude haber sido. Dame una señal. El silencio fue su única respuesta. Y en la debilidad, el silencio se siente como una condena. Al volver a casa, su madre, doña Aurora, lo esperaba. Era una mujer pequeña, pero sus ojos tenían la firmeza de quien ha visto la vida derribar y levantar a la gente muchas veces. Sin que él dijera nada, ella supo. Tienes el corazón pesado, hijo mío, dijo. Tomás le mostró la carta. No sé si es Dios abriendo una puerta o una tentación para desviarme. Doña Aurora leyó la carta y lo miró con una profundidad que le llegó al alma. Tomás, dijo con calma, Dios no solo habla cuando todo es fácil. A veces, habla precisamente cuando estás temblando. Pero ¿y si voy y todo sale mal?, preguntó él. Ella le tocó el rostro con ternura. Hijo, el error no es caer. El error es dejar de creer solo porque el camino se ha vuelto oscuro. Y te diré algo que aprendí cuando tu padre enfermó y no teníamos nada: Dios nunca falla en los momentos difíciles, pero no te promete que lo entenderás todo de inmediato. Esa frase lo golpeó como una verdad innegable. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Tomás tomó su decisión. No con certeza absoluta, sino a pesar del miedo. Y esa es la fe más auténtica, la que camina aún temblando. Empacó una maleta sencilla, 2 camisas, un trozo de pan y sus herramientas. Cuando se despidió, un hombre en la plaza dijo en voz alta: volverá derrotado. Tomás tragó saliva y siguió caminando, iniciando un viaje no solo hacia la ciudad, sino hacia el fondo de su propia fe. El camino era largo y solitario. Al caer la noche del primer día, encontró un pequeño refugio para viajeros. Allí, un anciano de mirada serena lo observó. «Llevas algo más que esa maleta, ¿verdad?», le dijo, notando el peso en sus ojos. «Llevo muchas dudas», confesó Tomás. El anciano sonrió. «La fe es más necesaria cuando anochece. Y la noche siempre llega antes del gran cambio». Mientras Tomás intentaba descansar, una voz en su interior repetía: ¿y si te equivocas? ¿Y si estás solo? Justo en ese momento, a lo lejos, escuchó un sonido. Un lamento débil, casi imperceptible. Se puso en pie de un salto. El anciano solo observó, como si supiera que aquel sonido no era una casualidad. Guiado por el llanto, Tomás se adentró en la oscuridad del campo. Cerca de un tronco caído, encontró a un niño pequeño, acurrucado, temblando de frío y miedo. «Me perdí», susurró el pequeño. En ese instante, Tomás se vio a sí mismo en los ojos del niño. Él también estaba perdido. Se quitó su abrigo y cubrió al pequeño. «Vamos a buscar un lugar seguro», le dijo. Al regresar al refugio, el anciano seguía allí. «A veces Dios interrumpe nuestros planes», dijo en voz baja, para confirmar el verdadero deseo de nuestro corazón. Poco después, una mujer apareció corriendo, llamando a su hijo con desesperación. Al verlo, lo abrazó entre lágrimas de alivio. Agradeció a Tomás, a Dios, al viento. Le dio unas pocas monedas. «No es por el dinero», dijo ella. «Es para que recuerdes que las buenas acciones nunca se olvidan». Cuando se fueron, Tomás se quedó mirando el camino vacío. Algo dentro de él había cambiado. A la mañana siguiente, reanudó su viaje.
El cielo estaba más despejado, pero las dudas no se habían ido del todo. La ciudad era un lugar ruidoso, apresurado e impersonal. Encontró el taller. El dueño, un hombre cansado y desconfiado, lo miró de arriba a abajo. «Empiezas mañana», dijo secamente. «Aquí no hay margen para el error». Esa noche, en una habitación pequeña y extraña, Thomas sintió el peso aplastante de la soledad. En su primer día, cometió un error. Cortó mal una tabla de madera cara. El dueño gritó: «Otro error como ese y te vas». El miedo regresó, más fuerte que nunca. Al final del día, con el corazón destrozado, se sentó junto a un puente. Por primera vez desde que se fue, lloró de verdad. «Señor», susurró al río, «si de verdad no fallas en los momentos difíciles, enséñame a ver, porque ahora mismo estoy ciego». No hubo una respuesta milagrosa. Pero a veces, la respuesta de Dios no es un estruendo, sino un susurro casi invisible. A la mañana siguiente, al llegar al taller, encontró la pieza que había arruinado sobre la mesa, reparada, perfecta. Uno de los carpinteros más viejos, sin mirarlo, le dijo: «Tienes buenas manos, muchacho. Solo te falta confianza». No fue una gran victoria, pero fue una señal. Un susurro en la oscuridad que le decía que no estaba solo. Y Thomas empezó a entender. Dios no siempre quita la dificultad, a veces, pone a alguien a tu lado para que te ayude a atravesarla. Los días se convirtieron en semanas. La rutina en el taller era dura, pero Thomas había cambiado. Llegaba más temprano, observaba, aprendía. Cometía menos errores, y cuando se equivocaba, respiraba hondo y seguía adelante. Pero la vida, cuando ve que has aprendido a mantenerte en pie, a menudo te empuja para ver si realmente has echado raíces. Una tarde, una noticia terrible recorrió el taller: el dueño estaba endeudado. Un cliente importante había cancelado un pedido masivo. Habría despidos. El miedo volvió a apoderarse de todos. Los susurros eran claros: el último en llegar será el primero en irse. Thomas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo su esfuerzo, todo su valor, a punto de desvanecerse. Esa noche, apenas durmió. Sostenía el pequeño trozo de madera que su padre le había dejado, con la frase grabada: «Sigue adelante». «Señor», murmuró, «no quiero volver derrotado. Pero si esa es tu voluntad, enséñame a aceptarla». A la mañana siguiente, el dueño los reunió a todos. Su rostro reflejaba una noche de angustia. «No puedo mantenerlos a todos», dijo con voz grave. El corazón de Thomas latía con fuerza. La vieja duda regresó: «¿Por qué, Señor? ¿Por qué todo se desmorona justo ahora?». El dueño empezó a nombrar a los que se iban. Con cada nombre, el silencio se hacía más pesado. Cuando solo quedaban unos pocos, el dueño fijó su mirada en Thomas. «Tú», comenzó. Thomas se preparó para lo peor. «Tú te quedaste después del trabajo ayer para terminar esa pieza. Y fuiste tú quien sugirió cómo reutilizar la madera sobrante para ahorrar dinero». El hombre respiró hondo. «Te quedas». La palabra resonó en el alma de Thomas como un trueno silencioso. No era un ascenso, no era riqueza. Era permanencia. Y en ese punto de su vida, permanecer era la mayor de las victorias. Con el tiempo, el taller se recuperó. Pequeños clientes empezaron a llegar, uno recomendando a otro. La reputación del taller crecía, basada en un trabajo honesto y bien hecho. Una tarde, Thomas recibió una carta de su madre. Le contaba que un hombre rico había pasado por el pueblo buscando un buen carpintero, pero no había encontrado a nadie que trabajara con el corazón.
Le dije que mi hijo estaba aprendiendo lejos, escribía su madre. No vuelvas demasiado pronto. Dios te está formando. Thomas dobló la carta con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Esa noche, volvió al puente, el mismo lugar donde había llorado. Ya no preguntó ¿dónde estás, Dios?, sino que agradeció por no haberse ido cuando todo parecía perdido. Todavía no lo he logrado todo, susurró. Pero ahora entiendo. No me fallaste. Solo me estabas enseñando a esperar. El tiempo siguió su curso. El taller prosperó, y Thomas se convirtió en el pilar de su reputación. Un día, el dueño lo llamó. He recibido un contrato muy grande, le dijo. Necesito abrir un segundo taller, y quiero que tú lo dirijas. El miedo regresó, pero esta vez era diferente. No sé si soy capaz, respondió Thomas con honestidad. Ya demostraste que lo eres, dijo el dueño. Ahora solo tienes que creértelo tú. Thomas aceptó. El trabajo fue inmenso. Hubo noches sin dormir y días de duda. Pero algo lo sostenía, el recuerdo de que no estaba allí por casualidad. Un tiempo después, un hombre muy elegante visitó el nuevo taller. Representaba a una gran compañía que buscaba a alguien para dirigir proyectos importantes en toda la región. He oído hablar de usted, le dijo a Thomas. Dicen que no solo trabaja para ganar dinero, sino para honrar su trabajo. En ese momento, todo cobró sentido, el niño perdido en el camino, el error corregido por su compañero, la noche oscura en el puente, la fe de su madre. Eran hilos invisibles que Dios había estado tejiendo todo el tiempo. Semanas después, Thomas regresó a su pueblo. No con lujos, sino con la misma calma y sencillez, pero con una fortaleza nueva en su interior. Encontró a su madre, doña Aurora, cosiendo en la puerta, como siempre. Ella lo miró y sonrió. Sabía que volverías, dijo. Pero también sabía que no serías el mismo. Esa noche, junto al fuego, le contó todo. Madre, confesó, hubo tantos días en que creí que Dios me había fallado. Ella sonrió con dulzura. ¿Y ahora? Thomas miró por la ventana el cielo estrellado que cubría su pueblo. Ahora lo sé, respondió. Dios nunca falla en los momentos difíciles. Somos nosotros los que, en medio del dolor, no logramos ver su plan. La historia de Thomas nos enseña que la fe no es la ausencia de miedo o de duda. La fe es dar el siguiente paso en la oscuridad, confiando en que hay una luz que no podemos ver. Es entender que los retrasos, los fracasos y las pruebas no son el abandono de Dios, sino las herramientas que Él usa para forjar nuestro carácter y prepararnos para la bendición que tiene reservada para nosotros. Si hoy estás en tu propio momento de dificultad, recuerda esta historia. Cierra los ojos, respira profundo y confía. El silencio que escuchas podría ser el preludio del milagro que ya está en camino. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. No estás solo. Él está contigo, tejiendo tu historia, incluso ahora. Amén.